¿Qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a ver el mensaje número 16, dado el 7 de mayo de 1949 por Nuestra Señora de todos los pueblos, Nuestra Madre la Virgen María, aparecida en Ámsterdam, en Holanda. Pues bueno, vamos a comenzar poniéndonos en presencia del Señor y aprendiéndonos esta jaculatoria que nuestra Madre quiere que recitemos diario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues bueno, vamos a darle lectura al mensaje, que es un poquito largo, pero es muy bueno, es muy interesante. Dice: tengo que levantar dos dedos y entonces veo un obispo con ropaje pontifical. Veo después un féretro de piedra sobre el que yace un alto prelado, también de piedra. A la cabecera del féretro hay un capelo cardenalicio y más arriba una espada y una corona. La espada está colocada un poco inclinada junto al capelo, y estando inclinado al féretro, la espada inclinada señala hacia abajo. Y pues bueno, aquí vemos que esto está haciendo alusión a un papa. Vamos a ver más adelante quién es. En lo personal estuve viendo e investigando algunas cosas. Hace alusión hacia el Papa Juan Pablo II. Vamos a escuchar lo demás. Dice: la oscuridad de los tiempos. Entonces me coloco ante una gran puerta. Esta se abre y yo tengo que entrar. Delante de la puerta hay una persona con un vestido largo. Me da una sensación siniestra tener que dar ese paso más allá del umbral. Ahora veo que es la señora. Ella dice: da ese paso. Llegamos entonces a un gran espacio en forma circular. En ese espacio hay un vacío y una inmensa oscuridad. La señora dice: esa es una mancha oscura. Ahí tienes que descender muy profundamente. Esa es la profundidad y la oscuridad de los tiempos. Y pues bueno, aquí nuestra madre obviamente ya le dice a esta Aida Pierdeman lo que, pues esta visión que tiene, que precisamente es la oscuridad, ¿no? Recordemos inclusive un mensaje reciente, bueno, no reciente, sino de la profecía del Padre Michel, que nos dice que ahorita, sobre todo en estos tiempos, se está viniendo oscuridad al mundo. No se refiere al apagón, sino a una oscuridad espiritual, hablando espiritualmente esa pérdida de fe. Hablaríamos en un término más puntual, es la pérdida de fe, esa oscuridad de la que nuestra madre nos advierte ya desde los 1949. Entonces imagínense, tenemos 70 años donde nuestra madre nos está advirtiendo, y digo un poquito más, ¿no? Sabemos que desde Fátima se nos advierte, pero bueno, simplemente para tener en cuenta cómo el mundo, pues finalmente sí, en lugar de tener luz, se ha llenado pues de oscuridad, ¿no? Y pues bueno, estamos ahorita pagando, digámoslo así, esas consecuencias, porque pues no, la humanidad no hizo caso desde el siglo pasado, y pues ahorita vemos que todavía estamos peor. O sea, por lo menos en el siglo pasado, en lo personal, considero que sí había un poquito más de personas que estaban haciendo las cosas de Dios, pero conforme va pasando el tiempo, pues se va oscureciendo el mundo cada vez más. En lugar de haber más luz, se va oscureciendo cada vez más. Bueno, después dice: los más pequeños de los míos. Entonces veo a la señora sentada vestida de luto y con un velo sobre la cabeza. Tiene facciones de anciana y está toda encorvada. Ella dice: estamos aquí en la oscuridad. Es la degeneración de la humanidad. Veo entonces una cruz ante mí. El cuerpo se desprende de manera que la cruz queda desnuda. La señora dice muy triste: el martirio comienza de nuevo. Veo arrugas profundas y gruesas lágrimas en el rostro de la señora. Después penetro con ella más profundamente en la oscuridad. Oh, ¿qué es eso?, pregunto yo. Entramos a una gruta. La señora me hace palpar la piedra. Es una gruta de piedra natural. Entonces ponen un poco de paja sobre la que colocan a un niño.
Alrededor entran muchas personas, personas muy sencillas. La señora dice, gente común, los más pequeños de los míos. Ya no hay lugar para ellos, multitudes enteras, los más pequeños de los míos. Va repitiendo la señora a cada momento. Ahora, ante mí esa gruta se transforma en una iglesia. Veo filas interminables de iglesias y luego otra vez esa iglesia, como en la gruta. Hay también un poco de paja donde ponen a un niño. No se trata nuevamente de un niño común, sino de un niño celestial y luminoso, un niño espiritualizado. A continuación la señora me lleva por todas esas iglesias. Ella señala muchos bancos vacíos y dice, ¿ves el error? Vacíos. Entonces sobre los bancos aparecen etiquetas blancas como con nombres. Entonces la señora dice otra vez, ¿ves el error? Ahora ella pasa su mano por todas esas filas de bancos y entonces veo que los bancos están sin etiquetas. Los más pequeños de los míos. Repite esa voz y es como si la señora quisiera llenar esos bancos de gente. Entonces veo a un obispo. La señora dice, dilo, dilo, e indica las iglesias. El mundo tiene que estar desprendido de todo y especialmente la iglesia. Y pues bueno, aquí a mí este mensaje me gusta mucho. ¿Por qué? Porque tiene, sobre todo en nuestros tiempos, está hablando de estos años, en lo personal considero que esto lo estamos viendo cada vez más. Es decir, este es un mensaje que ya lleva tiempo que se está dando. Y digo, vamos a explicar el mensaje. Habla de una gruta y de los más pequeños, ¿no? Sus hijos los más humildes. Primero nuestra madre hace alusión a eso, ¿no? A los humildes, a los pequeños. Y hace alusión a una gruta, ¿no? Aida Pierdeman dice que es una gruta, que después esa gruta se transforma en una iglesia, que para que comprendamos no es iglesia, son parroquias, son templos. Vemos cómo se dice que los templos están vacíos, ¿sí? El niño que está en el pesebre, digámoslo así, o que está en este lugar hecho de paja, se refiere a que son las parroquias donde están los agrarios, está nuestro Señor Jesucristo en los agrarios, y menciona dos tipos de personas. ¿Por qué digo dos tipos de personas? Los etiquetados y los que no tienen etiqueta. ¿Cuáles son los etiquetados? Las personas que, y lo voy a decir así tal cual, las personas que aparentemente visten de traje, que visten conforme la obediencia actualmente lo manda, que es una obediencia modernista. ¿Por qué mencionamos modernista? Les mencionaba yo en algunos videos y quiero puntualizar aquí, digo, ponerme de ejemplo, y digo ponerme de ejemplo porque va a servir. Muchas personas, predicadores o en el servicio de la iglesia, visten de traje y corbata. Algunos en algún momento a mí me preguntaron, oye, ¿por qué no vistes como tal? ¿No? Es decir, un predicador debe ser formal. Aquí el detalle es que eso es un modernismo, son ideas comunistas. ¿Por qué digo yo comunistas o modernistas? Que es lo mismo, modernismo y comunismo es lo mismo, porque el modernismo es parte de la ideología comunista. ¿Por qué? Porque ya eres etiquetado. Cuando tú ya vistes de traje, luego te ponen la etiqueta. Ay, ¿qué será? Por ejemplo, tú ves a una persona en la calle o una persona en la parroquia o una persona en algún lugar vestida de traje con corbata, siendo varón, siendo mujer vestida como ejecutiva, ¿no? Una presentación de pantalón o falda, camisa, saco, etcétera. Y en ese momento en automático la mente, ¿qué es lo que nos hace ver? ¿Qué es lo que pensamos? Esta persona se dedica a algo, esta persona es algo, esta persona tiene una carrera, esta persona tiene estudios, esta persona sabe, ¿no? En automático la etiquetas. A eso es a lo que se refiere el mensaje que nuestra madre dice. Hay lugares etiquetados. Eso es un error. ¿Por qué? Porque nuestra madre dice aquí, recordemos que nuestro Señor dijo, amen, el mayor mandamiento que nos da es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si yo lo etiqueto, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana con todos aquellos que, siendo gente humilde o siendo gente que para mí es igual que el que viste de traje, uno que no viste de traje,
vale lo mismo ante los ojos de Dios, valemos lo mismo. El hecho de que yo no tenga traje, corbata y saco no me hace mayor que el que viste así, no me hace con mayor conocimiento que el que viste así, y no me hace una mejor persona que el que viste así. Entonces, nuestro Señor, un claro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que Él nunca vistió de traje. Muchos podrán decirme, bueno, pero para su época no existían o no se vestían así, pero Él nunca se vistió como un maestro de la ley, hablando en ese momento, ¿no? Los maestros de la ley eran los que aparentemente tenían ropas más finas, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo, nunca se menciona eso, ¿no? Y nunca se ve así, inclusive en las películas, en algunas anécdotas que se cuentan. Entonces debemos de tener eso en cuenta, porque nuestra madre lo que dice, que el error principal que están cometiendo las iglesias es las etiquetas, que los propios obispos, porque al final menciona que ve a un obispo y le dice a Ida Pierdeman, díselo que es un error que etiquete a las personas, y que solamente ese tipo de personas son las que pueden ocupar los primeros asientos. ¿Por qué? Porque dice nuestra madre, tú ves que en la visión dice que cuando ella pasa, quita las etiquetas, porque quiere a los humildes, quiere a esas personas que son humildes en corazón, que estén llenos, que estén llenando las parroquias, que estén llenando las iglesias. Voy a compartirte otra anécdota rápidamente. Por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento han ido a los pueblitos, comunidades, digámoslo así, rurales, donde no son como las ciudades, ¿no? Vemos que todavía hay gente más humilde, gente que sirve en las parroquias, pero que tú no la ves vestida de traje, que tú la ves vestida, pues digamos, con ropa común, ¿no? Como si salieras a la calle. Algunos se excusan, e inclusive la masonería eclesial ha mencionado, lo digo así porque para mí es la masonería eclesial la que introdujo este tipo de modernismos a la iglesia. Es decir, para que tú seas un servidor, debes de vestir como la iglesia lo menciona. Si no, no puedes servir. Y hay muchas personas que por falta de economía, pues no tienen para eso. Entonces, repito, el hecho de que tú sirvas con traje o sin traje no te va a ser más agradable a los ojos de Dios. Muchos dirán, bueno, oye, pero es que porque se ha enseñado eso, ¿eh? Esa enseñanza está en la iglesia y yo lo sé porque a mí me lo dijeron alguna vez. No, lo que pasa, cuando tú vengas a visitar a nuestro Señor Jesucristo, debes de venir lo mejor vestido posible, ¿no? Y te ponen el ejemplo. Cuando tú te vas a una fiesta, ¿qué es lo que haces? Te vas bien vestido, bien perfumado, bien bañado. Lo mismo debe ser ante nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso yo no digo que no esté bien, pero el hecho de que uno no tenga, por ejemplo, personas que no tengan para un traje o para vestir, digámoslo así, con ropas un poquito más finas, no quiere decir que vayan los domingos a misa sin bañarse, no quiere decir que vayan los domingos a misa con su ropa sucia, ¿sí? Porque uno puede tener una ropa sin tener camisa o llevar corbata, pero ir limpio, porque precisamente vas de eso. Ahora, recordemos que lo más importante es ir limpios en el alma, en el espíritu, porque yo te puedo decir, te puedo poner un ejemplo. Yo puedo vestir de traje de corbata, irme así los domingos a escuchar misa, a comulgar, pero en una de esas tengo pecados mortales. De nada me sirve. Ahí están ejemplos claros, los presidentes que visten de corbata y traje, y tú dime a quiénes de ellos ves en las parroquias, a ninguno. Pero si los vieras, pues tú me dirás, ¿no? Inclusive los padres los podrían dejar sin comunión. ¿Por qué? Por la forma en la que actúan. Entonces, nuestro Señor, y aún así comulgaran, están bebiendo su propia condenación, están comiendo su propia condenación. ¿Por qué? Porque están yendo a comulgar con un no en gracia, ¿sí? Están yendo con pecados mortales. Entonces eso la iglesia es lo que no quiere. Y nuestra madre es lo que pide: corazones humildes, corazones sinceros, personas en el mejor estado de gracia, que cuando reciban a nuestro Señor Jesucristo no sea como por hipocresía. En los mensajes proféticos se mencionan sepulcros blanqueados, ¿no? Que son esas personas. ¿Por qué dice nuestra Madre o nuestro Señor en las profecías recientes sepulcros blanqueados? ¿Por qué? Porque solamente por fuera están, digamos, limpios, están, como diríamos, aparentan estar limpios, blancos, pero por dentro están
podridos, están en pecados mortales, están aparentando algo que no son. Entonces, eso es lo que nuestra madre sobre todo se refiere en este mensaje, pero lo tenía que tocar porque sí es importante que analicemos eso. Es decir, no se quiere eso y no se trata de eso tampoco ir a las parroquias. Una cosa es también, y que no caigamos en esta parte de ir como queramos, porque tampoco es decir, las bermudas, para en el caso de los hombres, las camisetas, ¿no? Digamos, mostrando cuerpo de más, las mujeres lo mismo, ¿no? Con ropa entallada, con minifaldas, o escotes, etcétera, ¿no? Así sea en comunión, así sea boda, sea lo que sea, hay personas que cuando van a la misa van vestidas de esa manera, y mira que te puedo decir yo ahí, están vestidas pues formalmente como el modernismo quiere, pero aún con eso todavía es más grave porque están enseñando de más. Entonces son cositas que debemos ir, si uno va aprendiendo a través de la palabra. Digo, algunos podrán haber cometido ese error, yo en algún momento lo cometí, o sea, yo sin pena lo menciono, pero estamos para corregir. ¿Por qué? Porque a veces digo, yo en lo personal digo, no lo sabía, no tenía una conversión tal cual, ¿no? Yo iba a misa por ir, porque pues en el catecismo me lo inculcaron, pero llega un momento en que como que te alejas del Señor y a veces vas, yo por ejemplo con las bermudas, ¿no? Yo decía, pues voy a ir a jugar, o los domingos es de salir de misa, irme al parque, ¿no? Irme a divertir, pero no por eso a mí me daba el derecho de ir como yo quisiera. Esa es la otra parte, ¿no? Que digo, bueno, ya vas corrigiendo conforme vas conociendo al Señor, pero sí es importante que lo mencionemos. Es decir, si tú estás en el error, corrige; si tú no lo sabías, corrige; y si lo sabías, y si eres de las personas que tienen un pensamiento modernista, que eres de las personas que para ti las personas deben de ir con traje, corbata y muy formal, quítate eso de la cabeza. Eso es una idea de los masones eclesiales. Entonces te lo comparto para que lo sepas. Y pues bueno, vamos a seguir con la lectura. Dice, después perdón, se titula Lucha. Después veo la Basílica de San Pedro, veo al Papa sentado cabizbajo, rodeado por su guardia. Todo eso es colocado también en la gruta. Entonces la señora escribe con una gran P con una X encima. Ella coloca esto a los pies del Papa, y allí es colocada la cruz con el brazo largo hacia arriba, o sea, al revés. La señora dice, ¿dónde están sus soldados? El Papa está sentado con los dedos levantados, y sobre su cabeza está escrito, lucha. Veo cada vez más lucha. Después veo detrás del Papa soldados de pie con gorros altos que levantan 2 dedos. Es decir, aquí nos está anunciando, nuestra madre habla de un papa. Este papa, para mí en lo personal, digo, son varios. Pudiéramos hacer alusión al Papa Pío XII. Pudiésemos hacer alusión también al Papa, a los que siguen, al Papa Juan Pablo II, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son los luchadores, son los papas que de alguna u otra manera han luchado contra la masonería eclesial, sí, aunque para algunos no les haya gustado. Inclusive el Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI, que aún con el Concilio Vaticano, repito, ellos de alguna u otra manera han estado luchando contra la masonería eclesial, porque fueran ellos o fueran otros papas, les iba a tocar vivir eso. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito así. ¿Por qué digo que ya estaba escrito así, o más bien estaba profetizado así? Porque en Fátima se dijo, porque en la Salet se mencionaba que el humo de Satanás había entrado, perdón, en Garabandal, el humo de Satanás había entrado, ¿no? Precisamente Pablo VI menciona eso, que Satanás entró por una rendija, ¿no? Entonces, son papas que para mí han luchado, y que sobre todo aquí nuestra madre dice, ¿dónde están los demás, no? Y aquí vemos también cómo hay varios obispos que se menciona que también levantan los dedos, es decir, en señal de lucha, ¿no? Diciendo, vamos a luchar por la iglesia, vamos a seguir por el camino, y es lo que nosotros inclusive como laicos, como fieles, debemos de hacer. Ayudar y apoyar a los sacerdotes buenos y santos que ahorita están luchando, porque ahorita se sigue luchando. Sobre todo ahorita la lucha es todavía más
que la que vivió el Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI, con lo del concilio. Nosotros ahorita vamos a vivir todavía algo peor. Entonces, tanto los papas como para ahorita nosotros los fieles debemos de precisamente eso, luchar. ¿Por qué es eso? Luchar para que venga el triunfo del Inmaculado Corazón de María, para que se proclame el quinto dogma mariano y para que se den esos 1000 años de paz que se profetizaron por nuestra Madre en Fátima. Bien, seguimos, dice, conflicto y corrupción. La señora dice, después sucede en el mundo un gran conflicto, y veo dos grandes potencias enfrentadas. A continuación veo un campo de trigo que ondea, se mece suavemente de lado a lado. Entonces oigo decir dos veces a la señora, corrupción. Luego dice, Rusia hará todo con engaño, vendrá una revolución. Ahora veo la tierra, y parece como si fuera azotada. Entonces dice la señora, también la naturaleza cambia, oigo, ya no hay Cristo. Voy por ahí buscando y oigo, realismo, un espíritu de realismo. Es como si yo también viera ese espíritu. Y pues bueno, aquí vemos cómo precisamente se nos habla de los conflictos entre Rusia nuevamente. Vemos que cómo nuestra madre profetiza en Fátima lo de Rusia, que va a esparcir sus errores. Vemos cómo aquí en Nuestra Señora de todos los pueblos en Holanda, en Ámsterdam, vuelve a repetir de Rusia, ¿no? Que precisamente Rusia va a traer esto, es decir, va a traer un engaño, va a haber corrupción, todo va a ser como que disfrazado. Y nuestra madre menciona aquí hay algo muy importante, ¿no? Dice, ya no hay Cristo, es decir, se ha acabado, digámoslo así, ya no se carga con la cruz, lo hemos venido repitiendo muchas veces, no se cree en Cristo y precisamente ese realismo del que habla nuestra madre aquí es el comunismo, porque con el comunismo, ¿qué es lo que está pasando? Ya no se está creyendo en Cristo, se están haciendo otros dioses o falsos dioses junto con esos falsos dioses, falsas doctrinas. Por eso se habla de un realismo, ¿no? Es decir, ya no hay Espíritu Santo, simplemente es el realismo que es lo que tú ves, lo que tus ojos ven es lo que es real, es lo que es palpable, es lo que es real y nada más. Lo que no puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes palpar, no es real. Entonces Cristo, como no lo puedes ver, no es real. Como no lo puedes tocar, no es real. Eso es lo que el comunismo ha venido haciendo. Entonces, además de enseñar cosas que van en contra del cristianismo, de nuestra doctrina. Entonces, importante que también veamos cómo aquí nuestra madre vuelve a mencionar a Rusia, precisamente por eso, ¿no? Esparcirá sus errores al mundo. Después dice, el espíritu que no han comprendido. Entonces se me presenta una hermosa escena. Entramos otra vez en la gruta y es como si ahí llevaran todos los frutos a las riquezas de la tierra. Ahora la señora pone cara contenta y me dice, vamos a repartir. Pero entonces se pone muy seria y dice, esa cara, el espíritu que no han comprendido. Y mientras parece como si ella repartiera, ahora la señora me muestra la cruz desnuda y la pone acostada en el suelo de la gruta. Y pues bueno, aquí el espíritu que no hemos comprendido. ¿Cuál es el espíritu que no hemos comprendido y que nuestra madre quiere repartir junto con sus frutos? Pues obviamente son los frutos y los dones del Espíritu Santo. Es lo que no hemos comprendido. La gente no ha comprendido que la riqueza no te trae felicidad, que los bienes materiales no te traen felicidad, que los títulos profesionales no te traen felicidad. Sí, lo que te va a traer felicidad son los dones y los frutos del Espíritu Santo. Precisamente nuestra Madre por eso quiere repartirlos al mundo entero. Porque teniendo Espíritu Santo, teniendo dones y todos los carismas, vamos a ser semejantes, lo más semejantes a nuestro Señor Jesús, que es lo que quiso desde un principio. ¿Y por qué lo digo así? Porque a través de los dones del Espíritu Santo, de la vida sacramental, uno puede llegar a estar en divina voluntad. Sí, eso se va logrando a través de los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo si nosotros no los pedimos? ¿Cómo si en vez de pedir sabiduría pedimos, o más bien lo cambiamos por el espíritu seductor del pecado capital del egoísmo, ¿no? Donde decimos yo y aparentemente esa sabiduría o entendimiento que Dios te dio la cambiaste por un egoísmo y un falso Dios, ¿no?
Y podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Es decir, en lugar de pedir los dones, simplemente nos acercamos más a los pecados capitales y precisamente por eso nuestra madre aquí dice el espíritu que no han comprendido. ¿Por qué? Porque el mundo no lo ha comprendido y seguimos sin comprenderlos muchos, ¿no? Es decir, muchos ahorita inclusive en estos momentos no lo entienden, no lo comprenden. ¿Por qué? Porque repetimos, les hace falta una experiencia espiritual. A través de una experiencia espiritual es como ellos pueden lograr palpar lo que no pueden o lo que ellos creen que no pueden tocar, ver lo que no se puede ver, ¿no? Aparentemente. Recordemos que esa experiencia espiritual es lo que nos hace creer que nuestro Señor Jesús sí existe, aunque no lo veamos y aunque no lo toquemos. Bien, después dice, fuerzas naturales. De repente me encuentro sobre la Tierra, el globo de la Tierra está debajo de nosotros. Ahora veo algo muy curioso, algo que nosotros no conocemos, es decir, un plano central, todo azul y con una profundidad infinita. Alrededor de esto hay círculos de colores preciosos que se funden entre sí. Son colores que nosotros no conocemos. Mientras floto en el espacio, soy atraída de repente hacia abajo como por un imán. La señora dice, son fuerzas naturales. Oirás hablar de eso. Me parece que todo esto es para más tarde. Avanzamos y llegamos a pararnos sobre los círculos o anillos en una luz infinita, una luz muy extraña y peculiar. Después nos paramos sobre otro círculo que pasa, que para mí es muy pesado. Pierdo la sensibilidad en las manos y en todo mi cuerpo. Es como si flotara de arriba a abajo. Entonces me da una especie de dolor. Un dolor terrible que tiene que ver con esto. ¿Qué tiene que ver con esto? No lo sé. Esta imagen desaparece y ahora veo a la señora indicando algo. Ella dice, es el círculo luminoso. Y pues bueno, aquí también nos vamos dando cuenta, simplemente esta es una visión que tiene Aida Pierdeman, como cuando el hombre ve que el hombre llega a la luna. Aquí simplemente también vemos cómo van a ser más que nada investigaciones o avances científicos, digámoslo así, donde cuál es el imán por la que se siente atraído Aida Pierdeman, la fuerza de gravedad. Recordemos que es eso, ¿no? Que también se ve esta parte de la fuerza gravitacional y pues precisamente aquí por eso le dice nuestra madre, son fuerzas naturales, oirás hablar de eso, ¿no? Entonces esto se dio, sabemos, por ejemplo, los que en algún momento estudiamos un poquito más, para los que no, pues simplemente que sepan que está la fuerza de gravedad, que es precisamente lo que hace que los objetos caigan, ¿no? Y pues simplemente eso es lo que es parte de la visión y de lo que aquí debemos de explicar. Por otro lado tenemos también los círculos luminosos. No sé si de repente ustedes han visto el sol cuando está, que llegan, hay momentos en los que el sol alrededor parece que tiene como un halo de luz, es decir, alrededor hay como un círculo de luz alrededor del sol. Y precisamente esos fenómenos son a los que Nuestra Señora menciona aquí círculos luminosos, que son halos de luz y que precisamente esos efectos se dan dependiendo estuve investigando, no recuerdo ahorita el nombre de las nubes, pero es el contacto de la luz solar con cierto tipo de nubes, que es por eso que se da, digamos, ese efecto de un círculo alrededor del Sol. Pero simplemente son cosas, digamos, como dice aquí nuestra madre, son fuerzas naturales, ¿sí? Son cosas de la naturaleza y obviamente todas creadas por Dios. No hay algo que el hombre haya inventado ahí, ¿sí? Son cosas que Dios creó y listo. Bien, luego dice, la iglesia encerrada. Ahora veo de pronto otra vez la Basílica de San Pedro y junto a ella la iglesia de Inglaterra, la iglesia armenia y después la iglesia rusa. Esto me dice, alrededor de todo esto aparece una línea y el Papa se encuentra sentado a la cabeza y tiene los dos extremos de la línea. Detrás del Papa y de las iglesias oigo vagamente la palabra ateos. Estos trazan un semicírculo en torno a lo anterior. Después aparece una nueva circunferencia alrededor. La iglesia parece quedar encerrada. Oigo a la señora decir con tristeza e insistencia, así no podemos. Después veo un asno y personas que huyen. Sobre el asno va una mujer con un niñito. Ambos son seres luminosos. Es una escena oriental.
Y pues bueno, aquí vemos, como dice, se titula La iglesia encerrada. ¿Por qué? Porque vemos precisamente cómo Italia, pues si aquí vemos los países que se mencionan, es decir, Inglaterra, también se menciona Rusia y junto con Rusia, Armenia, es decir, todo este tipo de países que tienen sus iglesias y que tienen sus doctrinas, vemos como aquí se dice que esas iglesias son ateos, es decir, son iglesias pero que finalmente eh, están mal disfrazadas, ¿no? Es decir, sus doctrinas o sus enseñanzas son enseñanzas no cristianas. Entonces, por eso nuestra madre dice que son ateos y que están rodeando el Vaticano, están rodeando Italia. Por eso nuestra madre dice, así no podemos. Recordemos que el ateísmo marxista es el comunismo, ¿no? Es el comunismo, simplemente eso también es la masonería. Recordemos que la masonería está en dos grupos. Por fuera, que es aquí lo que nuestra madre menciona, la masonería que no se ha infiltrado en la iglesia, la que está por fuera, y la masonería eclesial, que es la que se infiltró ya en la jerarquía de la iglesia. Entonces, nuestra madre aquí simplemente nos profetiza lo que pues ya ahorita estamos viendo, ¿no? Después dice, mundo dividido. A continuación veo ante mí, perdón, a continuación veo ante mí Europa y al lado América. Parece que cojo algo del centro de Norteamérica y luego lo desparramos sobre Europa. No sé lo que es. Luego veo a lo lejos muchos pueblos orientales. A esos él los despertará, dice la señora. Veo esto muy lejos, después parece una calavera y oigo decir a la señora, se acerca una gran calamidad, lo sorprenderá, los mares de Oriente están llenos, pero no se ve. Tengo ahora que trazar una línea del norte a oeste, oblicua. No sé lo que significa. Entonces la señora dice, buscan la paz, pero no la encuentran. Y la señora se va. Y pues bueno, esta otra parte, esta última parte, vemos que ya la habíamos inclusive leído en mensajes anteriores, donde precisamente ya se cumplió este mensaje de la inundación en Holanda, ¿sí? En los Países Bajos hubo una inundación en 1953 que precisamente se llama, déjame mencionarte, es inundación en Países Bajos, que fue conocida como el desastre. En 1953 hubo varios muertos. Nuestra madre aquí vuelve a recalcar y decir, va a venir una catástrofe, porque ella dice que ve una calavera, ¿no? Ella lo ve como una calavera. ¿Qué es lo que representa la calavera? Pues obviamente muerte, ¿no? Y pues bueno, ella simplemente lo profetiza a nuestra madre, se cumple, este mensaje es 1949 y se cumple 4 años más tarde, ¿no? Entonces vemos cómo los mensajes de nuestra madre de todos los pueblos se van cumpliendo y pues simplemente estar en alerta, algunas cosas que vamos comprendiendo y vamos analizando. Hay algunos mensajes muy importantes, de hecho son mensajes muy buenos que en lo personal nutren nuestro aprendizaje y hay cosas que a veces no sabemos, ¿no? Pero que vemos que a través de las profecías se nos van aclarando mejor las cosas que estamos viviendo hoy en día. Bueno, de mi parte es todo. Si tienes alguna duda en los comentarios, bienvenidos. Y pues bueno, que Dios te bendiga.